Aprende a gestionar tu tiempo. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante. Te espero en esta entrevista transmitida por TV4. Oiga, pero también con un tema súper interesante. Mire, lo único que no vuelve, lo único que no se puede, pues de alguna manera recuperar. Estamos hablando del tiempo. ¿Cómo gestionarlo? ¿De qué manera podernos organizar para que el tiempo sea precisamente algo que podamos eficientar? Mi querido Gabriel de Velasco, psicoterapeuta, consultor empresarial y de pareja esta mañana aquí en Cada Día. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto de estar aquí con ustedes. Yo muy contento de compartir este espacio por primera vez en este año. Ya pisaste tierra. Ya, estamos Porque aquí. fue quien nos estaba mandando para que usted se acuerde que vimos los partidos desde Brasil, porque Así andaba es. por allá en Brasil haciendo sus gestiones de trabajo y todo, y con los compañeros, y allá anotaban el gol y nos mandaba, Así es. ¿no? ¿Y dónde más Eliminaron a los anduviste? En brasileños. Cancún. Y luego en Hermosillo, Sonora. Y en Hermosillo, Sí, Sonora. sí, sí. No, bueno, él nos Un dio abrazo todo hasta el tour y el Hermosillo. recorrido. Así es de que te agradecemos además el material. Pues muy contento de estar aquí para hablar precisamente de la gestión del tiempo. ¿Cómo les va con ese tema? ¿Cómo se sienten? Ay, con Gabriel. eso? Es que sí es bueno organizarte, la verdad, porque si no Claro. sientes como que el día Ujú. o no valió la pena o se te fue súper rápido y no hiciste lo que debías, ¿no? Lo Así que es, tenías que hacer. no te rindió. Y yo siempre digo que la gestión del tiempo es más una gestión de tus actividades y de esas actividades una gestión de tus prioridades. Y por otro lado, la gestión de todos esos momentos que son imprevistos. Entonces, ¿qué tengo que gestionar? Tengo que gestionar mis prioridades y tengo que gestionar mis imprevistos. Entonces, algo que es muy importante tomar en cuenta es que en todo momento hay imprevistos. Es decir, yo calculo venir aquí al canal y entonces calculo que tengo que llegar a las 10 de la mañana. No, yo sé que puede haber imprevistos, que es probable que los haya, entonces me tengo que programar para llegar media hora antes, por ejemplo. Okay. Ya, si no hay ningún imprevisto, qué bueno, ya es ganancia, ¿sí? Pero muchas veces sucede. Precisamente ahora que me fui a Por lo menos Brasil, el tráfico. me pasó precisamente que había un choque. Y entonces los 3 carriles estaban cerrados y fue más de una hora de estar ahí en la carretera Fíjate. parados. Si yo no hubiera salido con tiempo, hubiera perdido el vuelo, ¿sí? Entonces, en la gestión del tiempo es gestionar esos imprevistos que en el 60-70% de los casos existen. Ese es uno de los factores. Oye, a ver, Gabriel, luego yo escucho mucha gente, yo misma lo digo todo el tiempo, ¿y con qué tiene que ver esto también psicológicamente? Así es. A ver, que decimos, no sabes cómo me gustaría que el día tuviera 50 horas Ujú. en lugar de 24. O sea, ¿por qué solemos decir eso? Sí, mira, ahí es un tema, regresamos a digamos, este sesgo cognitivo que mucha gente es impuntual, precisamente porque el reloj mental va a una velocidad muy diferente, ¿sí? Ahora que estamos dando los cursos precisamente de Yo Soy Puntual, que estamos impartiendo aquí por parte del gobierno del estado y gobierno municipal, hacemos, con este programa, hacemos un ejercicio y también lo pueden hacer en casa. Hacerlo con 2 personas o en grupo. Uno de ellos tiene que estar con los ojos abiertos y tomando el cronómetro, y entonces los demás cierran los ojos y ponen su pluma, haz de cuenta, así arriba, ¿sí? Y entonces cuando sientan que ya se cumplieron 3 minutos, bajan la pluma. Ok. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay un patrón, que las personas que por lo regular tienen ese patrón de ser impuntuales, se pueden tardar 4 o 5 minutos en bajar la pluma, ¿sí? Porque su reloj va a otra velocidad. Es una noción, tu noción del Tu tiempo. noción del tiempo, ¿sí? Entonces esto le llamamos que hay un sesgo cognitivo, quiere decir que mi cálculo mental del tiempo no va a la misma velocidad. Habemos otros que lo tenemos un poco más revolucionado. Sentimos que hay más tiempo que vida. Pero ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? A ver. Esto es con una programación que viene pues prácticamente desde la infancia, Ok. con la manera como Historia nos personal. enseñaron, sí, a ir manejando nuestras prioridades desde niños. De hecho, todo este esfuerzo que se está haciendo con el tema de ser puntual. Porque luego puedes tener papás no puntuales, lo que les sigue de puntuales, o sea, de Exacto. puntuales. Entonces nos vamos y tú no. enseñando. Por eso hay culturas que son muy puntuales, como las culturas europeas, las culturas escandinavas o la cultura inglesa, donde son puntuales. A ver, pero por- pregunta, Ujú. ¿es impuntual la persona que llega 8 minutos antes? También. Puntual. Sin embargo, hoy en esta fase de la programación que queremos hacer a nivel cultural, más vale que seas impuntual llegando 8 minutos antes. Porque, por ejemplo, yo llegué hoy antes, pero llego, me registro, espero. Sí, y estoy Ya, tranquilo, ay, respiro, bien, no no. llego con prisa. Oye, ya vas a entrar al Pero no aire y- quieres que te atiendan en un lugar No que quiero luego que yo me- me doy cuenta que dices, Exactamente. no me va a atender.
tu cita faltan 10 minutos. Exacto, no. O sea, ahí yo, por ejemplo, si llego a una cita, ya sea con el dentista o con un cliente, llego, señorita, yo sé que mi cita es dentro de 10 minutos, ¿sí? No me anuncie todavía, ¿sí? Nada más para que sepa. Entonces, mientras es te para sientas, mí. lees algo, Okay. es para mí. Okay. ¿sí? Es tener esa prevención, Okay. ¿no? Okay. Pero hablábamos de ese sesgo cognitivo que tiene que ver con esta incapacidad de algunas personas para poder, digamos, percibir cómo está transcurriendo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante hacernos de un reloj, de una alarma que nos esté entrenando. Es un entrenamiento, ¿sí? A veces también somos demasiado optimistas con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo a las 7 de la mañana tengo una clase de inglés y la escuela de inglés queda a X distancia, etcétera. ¿Por qué me estoy levantando al 10 para las 7? Definitivamente no voy a llegar. Entonces, es ir programando, a ver cuánto me voy a tardar, hago mi planeación, ¿sí? También tiene que ver con un tema de responsabilidad, con un tema también de consideración hacia las demás personas, porque también hay cierto perfil de personas que en ciertos contextos llegan bien a la hora y en otros contextos llegan tarde, ¿sí? Entonces, ahí también tiene que ver con la importancia que le damos a las personas. Oye, pero también ahí te va, porque a mí sí me pasa y se me resbala luego el tiempo, pero te va con tiempo, se me levanto con mucho tiempo, Sí. pero a mí el tiempo de verdad es que no me alcanza, o sea, yo sí digo, sí. todavía no, sí, bajo Ajá. público, no, sí, todavía me falta, y es que estoy Ajá, deprisa, no claro. es que esté, ¿no? No, tú estás haciendo tus cosas. ¿Qué pasa? Hay que nos algo que ahí consume hay el un tiempo. cuadrante que pueden poner, no sé si lo podemos poner ahí, que tiene que ver precisamente con el tema de las prioridades. Que te desesperas, porque dices, Claro, ya. sí. Entonces, qué actividades son fundamentales, qué actividades son importantes y qué actividades son accesorias. Entonces, de las actividades fundamentales que yo tengo que realizar en este tiempo, me programo y entonces observo de las importantes, qué tan urgentes son, ¿sí? Sí, está ahí está el cuadrito, ¿no? Okay. Entonces tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el 3 y el 4. Entonces, en el cuadrante 1 es todo lo que es importante y al mismo tiempo es urgente, que es cuando estamos apagando fuegos. Aquí el tema es que no tengas Híjole, casi actividades en ese cuadrante, que tengas muy poquitas, ¿sí? Por ejemplo, tengo que ir al baño. Pues es urgente y es importante. Tengo que contestar una llamada de alguien que si no le contesto ya no me va a contratar. Bueno, pues es urgente e importante. Ahorita precisamente me acaba de marcar un amigo, ¿sí? Yo sé que es importante, aunque no es urgente, y yo le puedo marcar ahorita que salga, por catalogar. ejemplo. ¿Sí? Catalogar, ¿sí? Entonces después vienen las actividades del cuadrante 2, ¿sí? Que son cosas que son importantes pero que no son urgentes. Por ejemplo, ir al médico, hacer ejercicio, leer un libro, etcétera, que son cosas que yo puedo programar. Entonces, si en mi día tengo más actividades en el cuadrante 2, está padrísimo, porque yo puedo ir de alguna manera manejando esas actividades que yo sé que no son urgentes. Siendo como tu comodín. Exacto. Aquí las acomodo. Claro, porque si se te poncha una llanta, si tú ya sabes que esto a lo cual tú vas a postergar, no pasa nada, Claro. ¿sí? A lo mejor Que al tenías gimnasio vas una más cita tarde. para cortarte el cabello, pero pues un día más que no te lo cortes, Claro. no pasa nada. Es Esa ni es importante ni es urgente, ¿o decir, dónde es la importante, catalogarías? pero no urgente. Pero no urgente. Pero no urgente. Que es nuestro segundo cuadro. En el segundo cuadro, en el cuadrante 2, es Ok. todo lo que es importante, pero no es urgente. No es urgente. Cuidar mi salud, estudiar, leer un libro, ir a hacer Descansar. ejercicio, descansar, por ejemplo, tomarme unas vacaciones, Ok. ¿sí? Que tiene que ver con mis relaciones. Por eso, antes de trabajar con la gestión del tiempo, también tenemos que gestionar nuestros valores y gestionar nuestras relaciones para ver cuáles son mis Y tu prioridades. estilo de vida. Mi estilo de vida, ¿sí? Ok. Porque si no me lo voy a pasar apagando fuegos. Por ejemplo, Entonces, yo veo gente que dice, no, es que se me olvidó comer. ¿Qué quieres? Se me hace un absurdo. así es. Es como decir, ¿sabes qué? Vas manejando, se te acabó la gasolina, pero tienes prisa y entonces hay una gasolinera y tú tienes una cita, pero si faltan 50 kilómetros para llegar a ese lugar y tu gasolina te va a rendir 20, ¿sí? Dices, no tengo tiempo para cargar gasolina. O sea, imagínate qué es eso. Pues entonces en algún momento se te va a acabar. Entonces, regresamos al tema del sesgo cognitivo. Es como la fantasía de que va a llegar un hada y le va a poner gasolina al coche. Eso no va Pero a también suceder. sesgamos por alguna cosa psicológica, También, como sí. un poco protección, un poco Así procrastinar, es. un poco Sí, por sí. ese Y tema. tiene que ver precisamente con temas de autoestima que hay que trabajar más profundamente, ¿sí? Con todos esos introyectos que tenemos desde pequeños, ¿no? Entonces hay que trabajarlos a través de un proceso terapéutico y hay cosas que son muy prácticas, ¿no?
Ahora, tenemos los otros dos cuadrantes que están en la parte de abajo. El tercero es todo aquello que no es importante, pero sí es urgente. No, Que a veces caray, lo confundo. No es importante, como que, a ver, ponnos Ajá. un ejemplo. Por ejemplo, no es ahorita la importante. llamada, ¿sí? Me habla esta persona, es urgente para esta persona, para mí no, sí es importante la relación, pero lo voy a postergar tantito, lo puedo delegar, ¿sí? No Puedo es decir, importante para ti, pero urgente para otra es persona. urgente para otra persona, o puede ser urgente, por ejemplo, estoy dando una clase en línea y toca la puerta a alguien que vende quesos, ¿sí? Entonces, yo sé que en ese momento puedo decirle a alguien, oye, atiéndelo, ¿sí? Eso lo puedo delegar, ¿sí? Ok. Es decir, todas esas actividades que alguien más las puede hacer por ti, Ese sería el tercer cuadrante. ese sería el tercer cuadrante, que Ok. son cosas que son urgentes y que no son tan importantes y que alguien más las puede Que hacer tú por las ti, resuelves. ¿sí? Ahora, vamos con los ladrones de tiempo, que es la cuarta, Hijo. que es esta, la más cañona, A ver. que ahí es donde se nos fuga muchísimo tiempo, Que más te o menos un marca 25% la amiga y que de te tiempo. cuelgas media hora. Exactamente, que son cosas que ni son urgentes ni son importantes, ¡Sas! ¿sí? Entonces, ¿por qué las hago? Ejemplos. Por ejemplo, Ejemplos. que me paso tanto tiempo viendo Instagram. Netflix, Instagram, etcétera, ¿sí? Que son esos ladrones de tiempo que me quitan, que me roban tiempo. Entonces, yo me tengo que preguntar, a ver, ¿esto es importante? ¿Sí o no? Sí es importante. ¿Es urgente? No. Ok, ¿cuándo lo puedo hacer? ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo diferenciar entre algo que es urgente e importante de algo que es importante pero no urgente? Es todo aquello que puede poner en riesgo ya sea mi salud o mi dinero O tu ritmo. o mi ritmo o una relación o mi trabajo, Ah. ¿sí? Si pone en riesgo mi trabajo, si pone en riesgo mi bolsillo, si pone en riesgo una relación, si pone en riesgo mi salud, entonces Ok. es en el cuadrante 1. Entonces, ¿por qué vamos acumulando tantas cosas en el cuadrante 1? Porque no hicimos en su momento lo que tocaba en el cuadrante 2. Una persona, por ejemplo, que le empieza a doler la muela, Claro, ¿sí? claro. no va al dentista o no lo planea, que puede decir, bueno, mientras me tomo un medicamento, no es urgente, entonces te tome la pastillita. Yo puedo hablarle al dentista y a lo mejor me da la cita para este viernes, ¿sí? Ok. Entonces yo ya lo programé mientras me estoy tomando el paliativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si te la pasas todo un año tomando la pastillita, va a llegar el momento que eso se va a volver cuadrante 1, que es urgente e importante. Y lo pero vas ya a no tener que poder. integrar ahí cuando ni siquiera Es lo tenías correcto, planeado. Así es, todo lo que tú estás poniendo en el cuadrante 1, digamos la mayoría, el 80% son cosas que tú postergaste que pertenecían al cuadrante 2. Ándale. ¿Ok? Entonces, hagan una lista de sus actividades, de todo lo que tienes que hacer en una semana y empieza a colocarlo, a ver en cuál corresponde. ¿En cuál ¿sí? cuadrante? Ahora, esa adaptación que hicimos del cuadrante, yo lo que hice fue que le puse grados, porque qué tan importante es del 0 al 10, que es, me parece, la que sigue, ¿sí? Donde ya tiene como una escala, es esa, ¿sí? Es decir, importancia 10, ok, ahora urgencia, por ejemplo, cuidar mi salud, importancia 10, urgencia 3, voy a hacer ejercicio, me voy a alimentar bien, vino hace rato la nutrióloga, es decir, trabajo con eso en el día a día porque no es urgente, es importante pero no es urgente. Ahora, quiero estudiar, quiero tomar un curso, ¿sí? Es importante, muy importante, pero no es urgente. Entonces, ¿qué tiempo le puedo destinar? Voy planificando. Pero depende de la persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para mí puede ser importantísimo mi ejercicio porque Sí. es parte de lo que yo Ajá. me siento bien en el día, entonces lo Sí. voy a poner como urgente y como importante. Lo vas a poner como muy importante en 10 de importancia Ok. y en la urgencia tú nada más vas a decir, yo voy a hacer ejercicio todos los días de 5 de la mañana a 6. Lo voy a calendarizar. Ahí lo calendarizas. Entonces ese 2 es cuadrante 2, porque Ok. lo tienes calendarizado. Los riesgos de no calendarizar. Los riesgos de no calendarizar es que se te van a acumular todos en el cuadrante 1 y vas a empezar a confundirte entre todos los ladrones de tiempo con lo que sí es importante, como lo que no es tan importante, y entonces por eso se nos hace una mezcolanza. Fíjate, entonces me parece muy interesante porque además podríamos hacer esto, pero antes también de llegar a fin de año, que luego empiezan con los no. ¿Cuál es tu propósito? Y un Sí. chorro de propósitos Ajá. y ni sabes si es urgente o importante, tú nomás los pusiste porque todos lo van a hacer y todo así. Así es. O sea, calendarizar todo esto, pero sobre todo hacer este ejercicio de, a ver, ¿qué es Ujú. lo que hago en cada día, pero de toda una semana? ¿no? Es correcto. Y entonces priorizar, y si no ibas a hacer Claro. ejercicio, bueno, ahora lo vas a integrar, Ajá. pero entonces ya te organizas. Claro, y deja un porque quieres espacio. todo, pero no haces Claro, nada. tú deja un espacio en blanco para los imprevistos. Si tú dejas ese colchón te va a ir bien.
¿sí? Yo, por ejemplo, yo juego... ¿Espacio en el día? Sí, por ejemplo, yo juego 4 veces a la semana tenis, ¿sí? Entonces, yo voy al gimnasio y después voy al tenis. Entonces, yo me programo para llegar 20 minutos antes al gimnasio, ¿sí? Pero si llego tarde, ya no afecté a nadie, porque digamos, el juego de tenis es con un grupo de personas. Entonces, por respeto a las demás personas, ¿sí? Yo trato de llegar 5 o 10 minutos antes, porque yo sé que el tiempo de los demás es valioso. Okay. Entonces, si juego un partido con otras 3 personas, un juego de dobles, y si yo me tardo 5 minutos en llegar, ya son los 5 de la persona A, los 5 de la persona B, los 5 de la persona C. Son ya 15 minutos que les estoy robando. El tiempo es vida, y ese es algo que es muy importante, que en México, en nuestra cultura, empecemos a valorar el tiempo de los demás por respeto. A ver, ¿cuáles son las consecuencias, Gabriel, de apagar fuegos? Cuando toda la semana te la pasaste apagando fuegos, ¿cuál es la consecuencia también mental? Porque Sí, es desgastantísimo. Claro, mental y corporal, el famoso burnout, Ajá. que es que ya como un fusible que ya se quemó. ¿Sí? Entonces por eso terminas tan cansado. Es más, empiezas la semana cansado. ¿Sí? Entonces ya ves el horizonte desde que es el domingo en la tarde, que te empiezas a poner de malas o muy triste porque empiezas a ver tu semana que no te va a dar tiempo. Pues sí, es la consecuencia de todo lo que dejaste de hacer. ¿Pero por qué no planeaste? Porque no planeaste. ¿Sí? Eso yo creo que es un área de oportunidad en Latinoamérica, esta falta de planeación, esta falta de mirar hacia el futuro y poder sentarnos con un papel a decir, a ver, estas son las actividades que tengo que hacer, cuáles son importantes, cuáles sí o sí tengo que hacer esta semana. Por ejemplo, el tema de pago de impuestos, el tema de una reunión importante, una conversación difícil, que las voy postergando. Hay muchas cosas en la vida que les vamos pateando la lata, ¿sí? Hasta que llega la consecuencia, ¿no? O sea, tarde o temprano va a llegar la consecuencia, como los chavos cuando estudian hasta el mero día del examen, ¿no? Cuando tuviste quizá 15 días o un mes para irte preparando. Entonces, es hacer conciencia de eso. Yo digo, primer paso es, haz la lista de tus actividades, define el grado de importancia del 0 al 10 y el grado de urgencia. Y esa combinación te va a dar la priorización para ir planificando tu semana, tu mes, tu trimestre y tu año, ¿no? Entonces, con estos dos, el cuadrante y el diagrama que nos dices, o sea, de estar poniendo cuál es, ¿no? El número 10, o sea, del 1 al 10 y todo esto, sí. Con esto podemos hacer una buena organización. Así es. ¿Para cada semana? Sí. ¿Será así? Para cada semana, lo puedes hacer por semana, por mes, por día, por... sí, dependiendo, ¿sí? de las ¿Qué es lo actividades. lógico para planear? ¿Hasta cuánto tiempo? Que no sea obsesivo. Así es, y además, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en hacer X actividad? Y no fantasear de decir, no, esos son enchiladas y me las he hecho en 10 minutos cuando en realidad te tarda media hora, ¿sí? Entonces siempre dedícale un poquito más de tiempo a esa actividad de lo que realmente... Con luego estas corrientes que dicen, no, vamos fluyendo con el día. Sí, esto está permitido, claro, válido. Es válido sin irte al extremo, todo en extremo, también la otra es la rigidez, ¿verdad? Entonces... Sí, voy fluyendo, pero también tengo mi guía. Y para eso me doy esos espacios, ¿sí? Sí, para ir fluyendo. Sí, que es como una danza, ¿no? Durante el día. Sí tengo mis compromisos, sobre todo hoy yo tenía un compromiso con ustedes, no puedo decir, voy fluyendo y tengo sueño y me quedo dormido. Voy a llegar tarde a TV4. Sí, o sea, voy fluyendo, yo tengo preparado cómo voy a hablar hoy del tema, pero también voy fluyendo en la entrevista. Entonces, ve fluyendo en la estructura. Digamos que ese sería no se vale todo el tiempo mensaje. nomás fluir. No, puro fluir, se vuelve todo aguado y entonces la naturaleza, todo, vemos una planta, tiene estructura, también todo rígido, no. Que ir como equilibrando. Pues te digo, fluir en la estructura, fluye en la estructura, ¿sí? Todo tiene estructura, fluye en ese sentido, disfruta de la vida, diviértete, echa relajo, canta, baila, pero dedícale tiempo a eso y respeta a las personas. El tiempo. Gabo de Velasco, redes sociales, ¿dónde te podemos localizar? Pues ahí estamos en Twitter, tenemos también el Instagram, el Facebook, el canal de YouTube, tenemos TikTok, ¿sí? El canal de YouTube ya hoy cumplió 1100 personas que nos siguen ahí en YouTube, Gabriel de Velasco, también el 477-117-1424 es mi WhatsApp y ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, mi querido Gabriel. Qué temas, Lore, buenísimo, de verdad, de tener ahí. Sí, pero además como literatura todo el tiempo y recordatorios de buró. Es correcto. ¿No? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gabriel. Gracias, excelente.